Misiles rusos alcanzaron la ciudad Vinnytsia en el centro de Ucrania este jueves, acabando con la vida de al menos 20 personas, lo que el presidente Volodymyr Zelensky denominó como un acto abierto de terrorismo. Según la Fiscalía ucraniana, el bombardeo en Vinnytsia, una ciudad en el centro del país, hasta ahora relativamente a salvo de los combates, ocasionó la muerte de al menos 17 personas hasta el momento, entre ellos 2 niños y varias decenas de heridos. Estos ataques de proyectiles ocasionaron varios incendios que tuvieron que ser mitigados por los bomberos, como vemos en las imágenes, haciendo ya sus trabajos de rescate. Y en las últimas semanas, los ataques rusos en el centro del país han sido cada vez más inusuales y Moscú ha centrado su estrategia en el sur y al este. Importante mencionar que este jueves en el sur, específicamente en la ciudad de Mykolaiv, está ubicado cerca de Odessa, fue blanco de un bombardeo masivo, pues la presidencia en su informe diario señaló sobre el daño de 2 escuelas, infraestructuras de transporte y un hotel. La estructura interna de un edificio destrozado por los bombardeos quedó visible, según imágenes difundidas por las autoridades locales. En medio de este contexto se desarrolla una reunión en la Corte Penal Internacional entre ministros de Exteriores y de Justicia de la Unión Europea junto a responsables políticos, diplomáticos y judiciales de todo el mundo para abordar los supuestos crímenes de guerra en Ucrania desde el pasado 24 de febrero. Así se desarrolla este conflicto entre Rusia y Ucrania en Europa del Este, y hoy en Noticias Globovisión les llevamos todos los detalles, los últimos acontecimientos que han surgido en torno a la guerra en Ucrania. Buenos días, Trina. Así es, buenos días, José Enrique, para ti y para todas las personas que nos acompañan a través de esta señal y también a través del canal de YouTube como Globovisión en vivo, y a aquellas personas que ya inician e interactúan con nosotros a través de @internacionales_GB, donde siempre nos dejan sus comentarios de cómo se encuentra en este momento la situación en Rusia y cómo se encuentra el contexto del conflicto que se vive en este momento, que por supuesto ha tenido repercusiones, que se ha hablado de crisis económica, también de un tema inflacionario en Europa y un tema de combustible que hemos visto como en Estados Unidos, Panamá, también en Ecuador y en Argentina han subido los precios, y a su vez la de los alimentos, y esto por supuesto produce un estallido social. Es una transformación total, por eso los analistas dicen que esta guerra en Ucrania está cambiando el orden internacional. Hoy les llevamos todos los detalles, los últimos acontecimientos y lo que tiene que ver también con las reuniones diplomáticas y multilaterales para avanzar en negociaciones entre las partes. Hoy Noticias Globovisión Internacionales. Este jueves, la Corte Penal Internacional de La Haya acoge una conferencia de ministros de Exteriores y Justicia de la Unión Europea que, junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, buscan garantizar que los presuntos crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania no queden impunes. En el encuentro participan por videoconferencia el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el presidente Volodymyr Zelensky. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, indicó que se trata de una tarea gigantesca, entre otras cosas, porque requiere la recogida y el almacenamiento de pruebas en medio de una guerra. Un juicio en La Haya podrá ser la respuesta a otros crímenes ocurridos en Bucha, donde se descubrieron fosas comunes y evidencias de posibles crímenes de guerra. Saqueos, torturas y deportaciones podrían también juzgarse, pero la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Rusia, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de esta Corte. Y en este contexto, pues durante una conferencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó un tribunal especial para investigar la invasión de Rusia a Ucrania y los crímenes de guerra cometidos en su país, como lo mencionaba José Enrique anteriormente, pero vamos a escuchar específicamente lo que ha dicho Zelensky. Por razones jurisdiccionales, las instituciones judiciales no pueden llevar a todos los culpables ante la justicia. Por lo tanto, se necesita un tribunal especial con respecto a este crimen, la agresión rusa contra Ucrania. Un tribunal que asegure el castigo justo y legal de quienes comenzaron esta historia de desastre y tragedia, que ha de convertirse en la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa alerta en un informe publicado este jueves sobre un tratamiento infligido por Rusia a civiles ucranianos en campos de filtración destinados a identificar a personas que hayan colaborado con las autoridades de Kiev. Y en este reporte los autores señalan que la situación es alarmante, ya que según testigos este proceso implica interrogatorios brutales y registros corporales humillantes. Los ucranianos evacuados de ciudades asediadas como el caso de Mariupol o quienes salen de territorios ocupados por los rusos en Ucrania son obligados a pasar por estos centros, según el documento. Y de acuerdo a él, todos los datos personales, huellas digitales y documentos de identidad de estas personas son registrados. Esto con el presunto objetivo de determinar si alguna de ellas combatió del lado de los ucranianos o si tiene conexiones con el batallón de Azov o las autoridades de Kiev. Según los expertos, en estos casos las personas son separadas de otros y muchas veces desaparecen simple y llanamente. También han denunciado que algunas personas son transferidas a los territorios separatistas de Lugansk y Donetsk, donde son detenidos o incluso asesinados. Y esto sugiere que Rusia utiliza a estas dos entidades para eludir sus responsabilidades internacionales. Bueno, esto es solo parte de lo que sucede en este momento entre Rusia y Ucrania, pero queremos mostrarles cuáles son las cifras en este momento de heridos. Por ejemplo, la cifra de heridos, como vemos en pantalla, suben o ascienden a 11.544 heridos. También vemos que ha crecido la cifra de civiles muertos. Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, hay 5.024 muertos hasta el momento producto de esta guerra en Ucrania. Y entre ellos, 357 son niños. Y por supuesto, una de las cifras más impactantes también son de todos los ucranianos que se han visto obligados a desplazarse. Por ejemplo, dentro de Ucrania son 8 millones que han sido desplazados, mientras que 6.5 millones se han desplazado o se han refugiado en Europa. Y la Agencia de Refugiados de la ONU refiere que en este momento hay 15.700.000 personas que necesitan ayuda humanitaria. Como veíamos, víctimas de lo que sucede en este momento en Ucrania, también los periodistas, por ejemplo, son víctimas y de esto hemos hablado anteriormente. Debemos cambiar rápidamente de tema y revisar otras informaciones y para eso nos vamos rápidamente a Latinoamérica. Nos vamos específicamente a Colombia, pues el doctor Lucas Gómez, presidente de Fronteras de la Presidencia de la República, destacó el enfoque de la política migratoria y los retos que enfrenta ahora el nuevo gobierno y para eso nuestra corresponsal en Colombia, Elda Primera, nos va a ampliar de inmediato los detalles. Justamente desde la ciudad de Medellín se inauguró el Centro Intégrate, que viene a representar una solución importante para los migrantes venezolanos, quienes puedan acceder a servicios de salud, también asesoría legal, lo que corresponde a la educación de los niños y distintos aspectos, entre ellos los laborales. Por ello, llevamos a ustedes un recuento de lo que fue esta importante actividad. En total van a haber 9 centros Intégrates, por lo menos, esa es la cuota inicial con la cual arrancamos, porque lo que queremos es apostarle a la integración socioeconómica. Queremos brindarle oportunidades en una lógica en donde el migrante encuentre la información. A veces todos estamos un poco perdidos y sobre todo cuando pasamos a otro país no entendemos la cultura administrativa, no sabemos a dónde dirigirnos. Y aquí en un trabajo maravilloso que hemos hecho con la Alcaldía de Medellín, con la cooperación internacional, estamos poniendo a disposición de los migrantes información que les permita gestionar sus casos y sobre todo resolver algunas de las problemáticas que ellos tienen día a día. Aseguramiento en salud, inscripción de sus niños al colegio, el tema de empleabilidad de emprendimiento. ¿Cuáles son esas rutas? Ahí no es que vamos a darle trabajo a todo el mundo, pero vamos a buscar soluciones para todos, con algo que es muy importante. Este es un centro que tiene vocación de atender tanto a migrantes de origen venezolano como a la comunidad de acogida colombiana. Es decir, es un centro para todos. Por eso la integración no es que el venezolano tenga que integrarse a Colombia, sino que todos tenemos que integrarnos con todos. Doctor Gómez, ahorita que se gestiona la Comisión de Empalme y el cambio de gobierno cuando asumirá la presidencia Gustavo Petro,
¿Qué expectativas tienen con respecto a la política con la migración venezolana, que es tan importante acá en Colombia? Mire, un par de mensajes muy importantes. Hemos iniciado nuestro proceso de empalme. Yo creo que cuando habla uno de una política migratoria está hablando de una política de Estado que trasciende los gobiernos. Por eso nosotros trabajamos muy de la mano de los gobiernos locales, trabajamos de la mano con la sociedad civil. Aquí el mensaje que estamos enviando como Estado es un mensaje de fraternidad y hermandad. Con la inauguración de este centro Intégrase, se busca optimizar los servicios para los venezolanos y brindar una oportunidad para todos esos migrantes residentes en la ciudad de Medellín. Para Noticias Globovisión, reportó Elda Primera. El reporte de nuestra corresponsal a esta hora desde Colombia con un importante funcionario del gobierno que tiene que ver con la cartera de migraciones en torno a los retos que presenta también el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto en Colombia, y el trabajo conjunto que se está haciendo con la Comisión de Empalme entre el gobierno saliente y el entrante. Y es Colombia uno de los países más afectados por los temas migratorios en el mundo, y esto por supuesto también lo estaremos ampliando a través de @internacionales_GB. Hacemos una primera pausa y regresamos pronto.